Activista de derechos humanos de las personas migrantes y compartió un texto que es muy interesante y lo queremos conversar con él. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Alicia, un placer saludarte nuevamente, ¿no? Gracias por tu tiempo y por la llamada y por compartir los micrófonos. Gracias por atendernos. Bueno, el texto, te decía, es un aporte también para dimensionar lo que está en riesgo. Contanos un poco cómo tomaste este decreto y qué cuestiones estás marcando en este análisis crítico que estás compartiendo. Bueno, la verdad, acá en la región, digamos, Misiones, Corrientes y a veces un poco más, hemos estado ocupados los últimos 7 años trabajando con migrantes y tenemos una realidad a veces sufrida por algunos procesos administrativos, pero siempre, digamos, en el paraguas de las garantías que nos permite la ley vigente de migraciones, digamos que desde una mirada bastante garantista favoreció o miró desde una perspectiva muy humana, favoreciendo en todo momento los derechos humanos de las personas, como un principio jurídico de la igualdad de todos los seres humanos por su condición humana y no por, un estatus migratorio adquirido durante los procesos administrativos o los criterios diferenciales que pueda establecer los funcionarios de migraciones. Entonces, eso es lo que se interrumpe de alguna manera, además, reñida, si se quiere, con el artículo 20 de la Constitución y alterando no solamente la ley de migraciones, estamos hablando de una figura jurídica que atraviesa otras leyes además de la migración, como la ley de nacionalización y como la ley de educación, y me preocupa desde mi lugar porque sé que hay muchas personas que lo podrían sufrir. Si bien los criterios de una figura de ley tan humanista y tan garantista como es la ley previa, ciertos procesos se salen y perturban, inquietan a los migrantes. Imagínate esto ahora que hace una profunda zanja y marca directamente una categoría de migrantes y en esa misma categoría establece o restringe algunos derechos. En la verdad es para preocuparse y nosotros no procuramos hacer una mirada desde un lugar, desde una ideología. Es necesario estar desde nuestra posición de religiosos, de activistas de derechos humanos, de referente a la migración en la región. Es necesario tener la entereza y tener la suficiencia moral y ética para decirle a quien corresponda, mira, esto no está bien. Y creemos que en los términos que se está al menos expresando este decreto, porque no hemos visto cómo va a ser la implementación, en los términos en que se está expresando, son extremadamente inquietantes y pueden generar mucho sufrimiento y dolor. Además pensaba en nuestra realidad de provincia, de ciudad fronteriza, de esos flujos cotidianos de vecindad, que tanto vamos cruzamos el puente, cruzan el puente, hay una realidad de mucha gente que viene a trabajar a Posadas o algunos que van a trabajar a Encarnación, que vienen a vender a Posadas o que van a comprar o vender a Encarnación. ¿Qué crees que puede llegar a pasar con esas cotidianidades, con un decreto, con estas modificaciones? Yo creo que la dinámica social, la cohesión social, la dinámica comercial y la dinámica laboral se van a alterar por un buen tiempo, mientras que las cotidianidades vuelvan a sus cauces por las mismas dinámicas de fronteras y tengan que respetar eso. De lo contrario, estaría en riesgo justamente de esa paz vecinal que tenemos. Todas las fronteras del mundo, Alicia, todas las fronteras del mundo tienen migraciones pendulares, salvo la de Corea del Norte, Corea del Sur y quizás Corea del Norte con China, ¿no? Probablemente algunos otros países, pero de sistemas extremadamente cerrados. Las fronteras son siempre pendulares, la gente va de un lado a otro,
y los trabajadores migratorios tienen unas consideraciones especiales por convenios donde la Argentina es suscriptora de estos convenios. Y eso lo que dice es que hay derechos obtenidos por esos convenios a rango constitucional. Y entonces esa gente que viene de Paraguay a trabajar acá y que en algún momento pidió una radicación y tiene un proceso de una radicación, esos procesos están en riesgo y toda la familia o el orden familiar que tienen de este lado y que tienen de aquel lado va a verse alterada porque la figura lo primero que va a establecer es o te quedas o te vas, o si vas y vienes o si haces esto de esta manera es motivo de expulsión, y los motivos de expulsiones tienen una particularidad que tienen un no retorno durante 5 años como mínimo, pero es muy, digamos, muy a criterio de los funcionarios, aplicaciones muy a criterios y otros que los define, que cuando se aplica algún tipo de sanción, entonces es no volver, es la expulsión, y es una ley muy seguritista, está pensada en proteger la ciudadanía argentina o la geografía argentina, pero es una amenaza que es muy poco visible, por lo menos para nosotros que vivimos en frontera. Quizás en Buenos Aires se pueden asustar con algunas historias, pero nosotros vivimos las historias y sabemos la realidad de esas historias de que la gente va y viene. Seguramente es una cosa parecida por Bolivia con Argentina y por Mendoza con Chile también. Ahora, yo no digo que los estados no se reserven la potestad de establecer medidas de seguridad. Lo que estoy diciendo acá es que se pueden establecer medidas de seguridad en los estados sin vulnerar este principio que tiene la Argentina de ser de brazos abiertos y que ha hecho a la identidad que tiene la Argentina hoy. Lo hemos hecho con las leyes previas, con las leyes posteriores, y eso le ha dado un estatus, una reputación de Estado humanitario a Argentina, y ha funcionado para bien, ha funcionado para su desarrollo. No sé cómo va a venir la mano con la aplicación de este decreto, porque al menos muy poco la publicación, pero si se aplica con fiereza, con crudeza, pensando en garantizar la seguridad de los argentinos de supuestos hipotéticos, mira, va a haber mucha gente que va a sufrir, y hay gente, además, entre otras cosas, Alicia, que no tiene las condiciones para honrar, presentarse en una frontera y decir, mira, yo quiero pasar a radicarme. Entonces, si vos venís, por ejemplo, de Paraguay, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de cualquier país de Centroamérica, y no tienes las condiciones materiales para pagar un seguro o para que no se te sospeche que te vienes a aprovechar del sistema argentino, entonces esa persona no puede entrar. Pero es que hay otra cosa más grave. En realidad, las personas que entran al sistema argentino, a la geografía argentina, no son personas tampoco que se aprovechan, porque nosotros trabajamos, pagamos nuestros IVA, pagamos nuestros impuestos, rentamos nuestras casas, y pagamos alquileres, es decir, honramos todos los compromisos que se deben honrar, por lo menos en la población que yo he tratado y nosotros mismos acá, y te estoy diciendo que son 7 años trabajando con migrantes y regularizándolos para que se incorporen como ciudadanos de bien a la ciudad y en el orden que establece la normativa argentina. Esta normativa es una normativa preocupante porque rompe esa paz, rompe esa tranquilidad, y hasta ahora en realidad no es, por lo menos en esta zona, no lo vemos necesario. Quizás es lo que ellos dicen, hay un índice de criminalidad muy alto en Buenos Aires, yo no lo conozco, tampoco conozco las fuentes que emiten esos datos. Que tampoco es cierto, porque se contradice el gobierno nacional. Hace pocos días difundieron datos del delito, y sobre todo del delito de homicidios, y la Argentina está entre los países con menor índice de homicidios por cantidad de habitantes en el mundo, digamos. Está entre los países más seguros, entre comillas, y también es un delito que bajó, o sea que ni siquiera por ahí pueden argumentar este decreto. De hecho, ellos enuncian, y lo comentábamos también con el diputado hace un ratito,
enuncian la política migratoria de Donald Trump en los Estados Unidos y que eso podría generar una cantidad de deportados en el mundo que podrían querer habitar nuestro suelo. Y después mencionan, y lo escriben, y eso lo habrás visto vos también, a entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, y ahí nombra el tren de Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela, y la resistencia ancestral mapuche, que tributa, según dice este decreto, a la organización chilena coordinadora Arauco Malleco. Es decir, identifican un otro al que van a ir a construir y a perseguir. Sí, bueno, a mí me parece preocupante. Yo tengo claro que el Tren de Aragua de Venezuela es una organización internacional de por sí bastante nefasta, bastante peligrosa, eso pues no nos cabe la menor duda. Pero el hecho de que haya una organización internacional de ese calibre no quiere decir que todos los migrantes están, digamos, siendo parte de esa organización. Y dicho sea de paso, no hay nada más desvirtuado ahora entre los que hacemos activismo de los derechos humanos, los migrantes, y los que somos investigadores. Yo soy ambos, ¿no? Y no hay nada más desvirtuado que las razones de Estados Unidos para la expulsión de los migrantes. En realidad, las razones claras de Estados Unidos para expulsión de los migrantes tienen que ver con la xenofobia, tienen que ver con el racismo y tienen que ver con estas concepciones del gran reemplazo, ¿no? Las teorías de la blanquitud, donde el color latinoamericano genera ciertas molestias, ¿sí ves? Y no blanquitud necesariamente por el color, porque es una filosofía de la blanquitud, que incluso algunos negros y algunos mulatos, algunos morenos la profesan también. Entonces cuando ellos usan los datos de Estados Unidos, que 1.250.000 personas han expulsado, y que de esto una cantidad tal pudiesen tener antecedentes criminales, estaría bueno preguntarle a la familia de aquellas personas que han depositado en las cárceles de El Salvador, que no tienen nunca pisaron una comisaría policial, y que son muchas. Todos aquellos expulsados en familias, niños, que jamás tuvieron ningún antecedente criminal y que los expulsaron solamente porque están en el momento de Trump. La población de Estados Unidos es su pueblo noble también, pero hay gobiernos que son de extremos y los extremos son siempre peligrosos, y estos extremos en migración miran pensando en el paraguas de la seguridad del Estado. Y para decir que esto es seguridad del Estado tienen que acusar al otro de criminal. Entonces eso es lo que llamamos la criminalización de las migraciones. Y cuando una persona investida de autoridad y con un sitial de micrófonos abiertos para que los escuche el mundo menciona una cosa de esa, es capaz de hacer mucho daño. Pero cuando esto se convierte en norma, puede ser muy peligroso, pero muy peligrosísimo, porque no solamente contra quienes somos migrantes o quienes somos migrados. También sabemos que Argentina, la América Latina en general, está atravesada por múltiples fenómenos sociales que alteran la paz en varios países, y la gente tiene que salir de un lado a otro. Entonces esta criterización de la migración que están haciendo, esta estereotipación, está abriendo las puertas de una migración pensada en capitales y no pensada en las condiciones humanas. Y eso sí que es bastante delicado, porque ¿a dónde van las personas, por ejemplo, que están huyendo del terrorismo en Colombia? ¿A dónde van las personas que huyen y que son imputadas por cuestiones políticas por haber puesto un tweet en contra del gobierno de Venezuela y quieren escapar? No podrían llegar a Argentina porque tendrían una imputación penal en Venezuela por algo inocuo, absolutamente inocuo. O de cualquier país o cualquier familia de cualquier país que esté huyendo, no solamente de una situación social convulsa, sino que puede ser violencia de género, una cantidad de fenómenos que están haciendo ahora las migraciones. Y entonces hay gente que sale y no tiene ni siquiera un documento. Y entonces esta forma de percibir la migración como un riesgo para el país, que las migraciones buenas fueron las migraciones que dieron origen, pareciese ser un manto
que cobija el racismo y la xenofobia también. De hecho, lo dicen, es la europea, mencionando ese artículo en este decreto, mencionan ahí, la buena era la europea, digamos, ¿no? José, para finalizar, ¿crees que esto pueda impactar también en la propia percepción que tenga la comunidad, en este caso misionera, posadeña, con los y las migrantes, ya sea migrantes como vos, que están instalados, arraigados, usando una palabra que vos mencionás también en tu texto, en nuestra ciudad, o aquellos que circulan, digamos, ¿no? Que vienen y que es parte del derecho básico que tenemos? ¿Crees que pueda generar algún tipo de animosidad ahí? Mira, nosotros teníamos el INADI, y el INADI estaba porque había una realidad. O sea, hay ciertos individuos que exteriorizan racismo, xenofobia, discriminación de varios tipos, aporofobia, digamos que son profetas de la blanquitud, como te digo, ¿no? Y eso está claro, no lo exterioriza mucho porque hemos sido un Estado de derecho bastante fuerte y nosotros podemos demandar si hay algún tipo de acoso, de enfrentamiento o de exteriorización de una conducta de estas. Pero por ahí puede molestar y la gente se va a sentir con más amparo para hacerlo, ¿no? Más allá de que eso no sea el espíritu de la ley directamente, pero cuando el Estado legisla en ese sentido, la gente siente que, bueno, si el Estado legisló por esta preocupación, yo la puedo expresar. Yo lo que creo es que las oficinas de gobierno podrían ser un poco más ácidas a la hora de valorar y de tramitar las solicitudes de erradicación de las personas migrantes. ¿Sí? Van a haber migrantes de primera, migrantes de segunda, sí, migrantes de tercera y migrantes de cuarta. Y en esa misma cantidad van ellos a tener acceso a sus derechos. Es decir, la señora que vino, que por alguna situación, vino con sus hijos, con su familia, que por alguna situación no pudo radicarse a tiempo, lo primero que puede pasar es, bueno, si no estás radicada, estás en situación irregular, y si estás en situación irregular te puedo expulsar. Si sus hijos pueden ir a la escuela, como estaba pensado en la otra ley, más no pueden ir a la universidad, los que lleguen hay muchísimos venezolanos, muchísimos colombianos que son bachilleres y que aspiran a ir a la universidad. Si ellos no tienen regularizada la situación, y no te estoy hablando de la regularización temporal, porque originalmente es así, te dan una precaria. Esta identificación precaria sí es más o menos en 90 días, pero en 90 días te llegaba un DNI de 2 años y luego ese DNI es reemplazado por uno de 15 años, que es la radicación permanente. Todos esos criterios cambiaron y mientras que tengas una situación precaria, tú no tienes acceso a derechos. ¿Sí? Sí, y si estás en situación irregular y por ahí tienes esa irregular, quiero decir que no se te reconoce el estatus, por ahí trabajar va a ser muy complicado y entonces las multas para los empleadores y el criterio del agente migratorio puede ser expulsar. Entonces, digamos que son dos poblaciones ya que se ponen en riesgo. ¿Qué puede ocurrir, Alicia? Puede ocurrir que pueda haber mucha explotación, hay tendencias además, puede ocurrir que las personas por temor a regularizar su situación se queden en lugares muy marginales e irregularmente. Es decir, hay una cantidad de escenarios que se pueden prever con esto que va a ser no facilitan el proceso, no de lo hecho, van a facilitar, genera miedo. Cuando leía el decreto, esas escenas de las películas norteamericanas, de las películas de los Estados Unidos, de la migra, como dicen, yendo a perseguir y a hostigar, algo que acá nosotros no teníamos como como un horizonte. No,
La verdad, no, o sea, aquí no hay persecución. Ujú, ujú. Creo que lo que va a haber ahora, es si acaso tienen personal, porque eso es otra cosa, pues las Sí. oficinas adolecen de personal y el personal que está profundamente cansado con la cantidad de trámites que tiene. Pero ahora tienen, digamos que los privilegios de supervisar los lugares que dicen dónde están. Por ejemplo, Ujú. nosotros tenemos este año en Garupá, ellos pueden venir a supervisar. Hay muchas personas que llegaron aquí en condición de refugiados en este lugar, por lo menos algunas 500 personas pasaron por aquí como refugiados, Alicia, Sí. y nosotros desde aquí iniciamos sus trámites. Y Ujú. ellos tienen originalmente su trámite acá y después fueron a otro lugar porque se emanciparon y fueron a trabajar. Y entonces, si esas personas no cambiaron, no denunciaron, por decirlo de alguna manera, ese cambio de lugar de domicilio, pues se va a entender que eso es como una, a ver, que eso puede ser sancionable, ¿no? Entonces tiene que tener sí o sí un correo electrónico. Hemos atendido personas que no saben leer ni escribir, Ujú, Alicia, ujú, ujú. que no conocen, que hemos tenido nosotros que sacarles un correo electrónico, ¿sí? Y después no saben cómo manejarlo. Entonces las personas no saben cómo manejarlo y les va a llegar allí las situaciones y todo eso. Entonces son cosas que cambian atendiendo a la modernidad, pero justamente pues hay una cantidad de personas que están fuera de esa modernidad, que están fuera de poder atender todos esos compromisos y no tienen estructura ellos, no Ujú. la tienen. No hay trabajadores sociales dentro de las oficinas de migraciones, no hay funcionarios que se dediquen a enseñarles cómo deben ser los procesos. Eso lo hacemos las agencias que nos dedicamos a eso, como Arepa Viva, CAREF, ADRA, la OIM, o sea, agencias que se dedican a ayudar a las personas Ujú. para que accedan a derechos. Bueno, todas esas personas menesterosas de conocer sus derechos para poder ejercerlos pueden quedar por fuera del sistema. Y lo que es peor, son objetos a sanciones como la expulsión sin debidos procesos. José, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad. Bueno, Alicia, te agradezco a ti por la llamada, como siempre ustedes atentos y preocupados por estos temas. Y antes de irme, Ujú. quiero avisarles nuevamente y dejarles nuevamente la invitación para el 4 de octubre de este año, el Sí, quinto encuentro intercultural de migrantes en la Plaza San Martín de Posadas. ya vamos a estar recordando y charlando antes también. Así que muchas gracias, ¿eh? Vale, saludos, Hasta abrazos. luego. José León Toro Mejías, religioso, profesor y activista de derechos humanos.